Para mí la Cueva Pintada era como ir a visitar un país raro, un país que no, que se imaginaba solo, porque la Cueva Pintada, ahí están los restos de los canarios. Yo iba al agujero, veía la necrópolis y tenía una curiosidad por ver la Cueva Pintada, porque era también de los canarios. Y estaba como metida en el misterio. No se podía bajar hasta que no estuvo arreglada. Era una rampa así mala, una rampa. Y después era húmeda, muy húmeda. Mi madre me dejaba ahí porque yo padecía mucho de bronquio, de catarro. Y no me dejaba que va. Entonces veía el colantrillo por allí, en toda humedad por aquí, así, ¿sabes? Y no fui niña yo no fui niña juguetona, así de juguetona veleta. La cueva esa, mi tío Francisco, que trabajaba en Capitalico, puso una valla afuera porque venía todo el pueblo, toda la basura del pueblo venía a tirarlo ahí en la Cueva Pintada. Vamos, no se ocupaban de ir a un barranco y nada, sino botaban todo. Y ahí dentro había una altura de 1,5 metros de altura por ahí, todo de basura, que fue cuando mi tío Francisco puso la valla esa afuera. Me acuerdo yo de mi madre decir, si van a la Cueva a pintar, ustedes pueden entrar a jugar, pero ustedes no toquen lo que está en la pared, porque eso es sagrado. Mi madre siempre lo decía, yo no quiero quejar de nadie. Y yo decía, pues ahí no manda nadie, y yo no veo a nadie. Decíamos nosotros éramos ruines. Pero claro, un niño de 8 y 10 años, las madres se iban a trabajar y nosotros íbamos a comer fruta y si había un racimo de plátano. Por ahí había un camino, una serventía, y por ahí se llegaba a la cueva, que es donde nosotros jugábamos cuando éramos chicos. Nosotros jugábamos allí a los indios, dentro de la cueva. Nosotros a la cueva íbamos, entrábamos con mucha frecuencia y después cuando ya cerraron la cueva, pues o sea, ya la tapiaron, ya después ya no se podía entrar, pero yo tengo un recuerdo buenísimo de la cueva. La Cueva Pintada estaba en estas cosas de mi gente, de mi familia. El terreno que estaba por delante era de mi abuela, de la madre de mi padre, este que tú ves en la fotografía. Yo era una niña, tendría 7 años, una cosa así, y oía mucho nombrar la Cueva Pintada. Y la Cueva Pintada acá, la Cueva Pintada, se hallaron en la Cueva Pintada yo no sé qué cosa, se encontraron una vasija de barro en la Cueva Pintada, los orines de antes, lo que comía. Y todo eso sí lo oía yo, pero ahora mismo no sé precisar lo que, ¿sabe? Porque yo era una niña y no sabía yo a lo que se estaban... Por eso es por lo que nosotros recordamos tanto la cueva. Porque íbamos a jugar, éramos niños, porque si no, a lo mejor ni nunca hubiéramos entrado. Porque como no era una cosa que llamaba la atención, porque no sabíamos el valor que iba a tener ni tenía en aquel momento, lo tendría en aquel momento, pero no como ahora. Me acuerdo de joven, niño, ir jugando, entrar. En esas tierras había platanera, había millo plantado. Y vi que una gallina bajaba. Y yo entré detrás de la gallina, a ver dónde iba la gallina. Y me asombro cuando veo unas pinturas en la pared. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Unos símbolos, unas rayas, no sé si círculos, unos triángulos, unos colores allí, fuertes. ¿Y esto qué es? Y miro para el suelo y digo, yo, pues aquí en estos hoyos las gallinas pues tienen vida. Y salí y decía, esto. A Celso se lo contaba y Celso se reía. Digo, ¿por qué? Digo, pues mira, Celso, no, eso eran para las ofrendas. Bueno, pero yo como niño lo que sentí primero fue aquello. Personas de Galdar que han visto la cueva pues, a lo largo de distintas fases de su vida personal y sobre todo que recuerdan aquel momento en que se venía caminando por el riego de la finca, de la serventía y se bajaba por el techo, y todo el mundo lo dice, ¿no? Como, bueno, pues su recuerdo del estado
de contemplación y de conservación de las pinturas es mucho más vivo en aquel momento que ahora, ¿no? Nos dice, jolín, está muy bien esto que habéis hecho aquí en la cueva, pero las pinturas se ven muchísimo peor. Antes se veían mejor. Y se veían mejor porque estaban permanentemente empapadas en agua. Y bueno, yo no lo he visto en directo, pero he recabado muchos testimonios y la gente lo dice, es que el agua escurría por las paredes de la cueva, literalmente. Claro, cuando abrían la acequia para regar a manta, todo ese agua, ¿no?, empapaba el bancal, se filtraba por la roca y escurría literalmente. Entonces, en consecuencia, claro, los colores estaban muy vivos, como si ahora cogemos un balde y lo tiramos a las pinturas, ¿no? Yo me acuerdo de el agua tirando allí dentro, encima de las plataneras, que ya después, cuando quitaron las plataneras aquellas de arriba, ya se fue secando aquello, ya se fue desapareciendo todo. En ese momento se retira parte del bancal que estaba sobre el techo para evitar que la infiltración fuera directa, aunque no se consigue eliminar del todo, porque claro, la finca se seguía regando y el agua seguía infiltrándose, ¿no?, y percolando y aflorando. Y la preocupación, ¿por qué? Porque sabían que la cueva estaba encima con muchas plataneras donde las regaban incluso a manta y los abonos pues deterioraban y tenía que ser ya restaurarla. Claro, en aquellos momentos yo recuerdo que era absolutamente precario, es decir, cuando entramos, como dije al principio, era un agujero y las condiciones eran totalmente tremendas, porque las filtraciones en el techo de las plataneras de toda la zona, digamos, había en cierto modo deteriorado una gran parte de esa techumbre. Incluso las calabaceras que plantábamos en la cadena de la punta abajo y a la punta allá, bajaba y se ponían en el techo de la cueva pintada. Las plataneras se plantaron, las plantó el marqués don Marco Domínguez, don Marco. Este plantó las plataneras en lo alto, que fue cuando ya se pegó a perder la cueva, porque la cueva era más bonita. Mi madre nos decía, voy a bajar dentro de un rato para que vayan conmigo, para que me traigan las calabazas. Y mi hermano subirse al techo, y me decía, ten cuidado, pero el techo tampoco era tan alto. Un techito, y después había unos escalones estaban tan mojosos de la humedad de las plataneras, humedeció la cueva mucho. En el año 1967, 68 y 69, yo era el corresponsal del periódico La Provincia en Galdar. Caminaba de la mano de Celso Martín de Guzmán. En aquel entonces el amigo Celso era estudiante, presidente del Colegio San Agustín en La Laguna, donde le decían el príncipe Guanche, por cierto, y el hombre desde la lejanía y a través de cartas que tenemos aquí, nos llamaba, nos animaba para que tocáramos dos temas que era lo que le quitaba el sueño a él. La traída de los restos del Guanarteme desde San Cristóbal de la Laguna a Galdar y la restauración de la cueva pintada. Desde fuera hacia acá ya ponía el título real de Galdar. La importancia y la curiosidad, cómo firmó una carta en San Cristóbal de los Adelantados de la Laguna el 10 de junio de 1967 y lo dirige a mi persona en los siguientes términos, es decir, en el arranque, el comienzo. Señor don Pascual Ruiz de Quesada, corresponsal de la Provincia Real de Galdar, Gran Canaria, estimado paisano y compañero. Y entonces aquí él nos anima a caminar y a que sigamos escribiendo sobre los dos temas clave que a él, repito, le quitaba el sueño. ¿Qué pasa con Celso en sus escritos? Pues empieza a concienciar a la población, sobre todo en Galdar. ¿Quiénes son los que primero llegan? La juventud, universitaria y no universitaria. Y él siempre decía que los caballeros de Galdar, vamos, no se preocupaban por nada de la cultura ni del patrimonio, eran los jóvenes los que tenían que salir, manifestarse, y ya empieza la pasión, venga, la preocupación. Y hablaban muchísimo con mi madre de esto. Entonces mi madre estaba implicada
Entonces ya ellos empiezan con escrito al gobierno civil, porque hay que sobre la marcha recuperarla y restaurarla para generaciones venideras. Aquí tengo uno de los artículos que para mí es el artículo número 1 principal que escribimos y nos publicaron el miércoles 22 de febrero de 1967, donde iniciaba una campaña por la restauración de la Cueva Pintada. Aquí en dicho artículo se ve como que a nuestro alrededor hay una bulla. Había unos intereses para que no se tocara eso. Había un tema, ese tema que en voz baja me decía en muchos sitios: oye, mira, no toques ese tema, muchacho. Hay que recordar que son 55 años, 50 años más atrás. No toques el tema de la Cueva Pintada, había unos intereses ahí, una finca, había un algo. Y había un chico de Galdar, en fin, algo que es demasiado soñador, demasiado en el aire, muy por arriba del sentir del común general de la ciudadanía galdense, llamado un tal Celso el de Trinita. Trinita lo digo con todo cariño y respeto, puesto que es el nombre de su santa madre, doña Trinidad de Guzmán. Que eso era cosa de Celso, eso eran cosas de los estudiantes que venían, revolucionaban, era lo que pasaba antes, venían en verano, revolucionaban el patio, alteraban el gallinero y luego se lavaban las manos y se marchaban en septiembre otra vez a sus estudios. Todavía no éramos universitarios, no habíamos entrado en la universidad. Celso y yo tuvimos unos escarceos arqueológicos por la zona, yo instigado por Celso, porque Celso era el más puesto en las cuestiones de arqueología. Eso fue digamos, el primer contacto con el profesor Hernández Pereira, que desde un principio nos acogió y nos estimuló, incluso nos dejó su máquina Leica y nos había enseñado cómo utilizarla para hacer diapositivas y nos pidió que hiciéramos un reportaje de Galdar, no solo del mundo aborigen, sino también del mundo del Renacimiento, del Barroco. En esta casa entró el nombre de la Cueva Pintada de mano de Celso, porque venía del colegio Cardenal Cisneros y los profesores don Sebastián Monzón y don José Antonio García Álamo les hablaban mucho del patrimonio de Galdar, y era cuando los llevaba a la iglesia, al ayuntamiento y a la Cueva Pintada. Y ya empezó el entusiasmo de la Cueva Pintada por medio de esos profesores, estudiando el bachillerato. Cuando va a la laguna, están los profesores don Jesús Hernández Pereira y don Elías Serra, sí, creo que es así, que ya les habla ya con más profundidad de la cueva, porque saben que en Galdar existe una cueva de mucha importancia. Y ya ellos ya en ese año, hablando con ellos, incluso vienen a Galdar a visitarlo, no recuerdo bien, pero fueron a finales de los 60, unos 68, y se quedan asombrados cuando ven el pésimo estado en que se encuentra la cueva, que está muy mal, muy mal. En aquel momento la cueva estaba casi en su estado de decrepitud. Tuvimos que acceder a través de un agujero casi en el techo y después de unos minutos de adaptación me sorprendió ver la riqueza y ver por primera vez el estado en que se encontraba la cueva. Hicimos un reportaje de diapositivas, yo creo que bastante completo, que al volver a la universidad se lo entregamos y cuál fue la sorpresa para el profesor Hernández Pereira al ver la calidad de las imágenes, a ver que prácticamente estaba intacta. Él había visitado la cueva así de forma esporádica,
en su época de juventud y pensaba que no quedaba nada. Yo recuerdo, me dice Celso un día, oye, Mateo, tenemos que ir a una cueva, que yo estaba ahí abajo, a hacer unas fotos, que se ven unas pinturas, hay que entrar por unas plataneras para adentro y tal, y hay unas pinturas allí para, bueno, yo quiero investigar eso. Y pues nada, prepara un día, eso se fue por el año 66 más o menos, ya yo publicaba algunas fotografías en la provincia y por eso él yo creo que vino a mí y fuimos, entramos por unas plataneras para adentro y tal, y le tocamos allí a Pinito Valencia, Pinito, vamos a pasar para allá y tal, sí, mis hijos, pase para allá, va, allá fuimos. Y entonces preparamos la cámara, bajamos a la cueva. Bajamos, había un terraplén de tierra que bajamos con un farolillo, con un farol y la vela porque no se veía nada en aquella época, ni linterna ni nada. Pues cuando vamos bajando, resbalando por el terraplén de tierra que para abajo y los gatos saliendo para arriba y tal, y llegamos y vimos aquellas pinturas allí, pero estaban muy oscuros, no se notaba nada. Pues nada, salimos para arriba otra vez. Y cogió y me dijo, coño, esto es interesante y yo quiero indagar un poco en esto porque aquí esto hay que sacarlo. El empeño que luego pusimos cuando llegamos a la laguna y el entusiasmo con el que nos tomó el profesor Hernández Pereira, yo creo que fue el inicio, el gran, digamos, avance y espaldarazo a una ya inevitable recuperación. Esto no puede quedar en esas condiciones. Ahí está digamos, el mérito, si hay algún mérito, que unos estudiantes universitarios galdenses decidiera retomar esta contra la desidia de siglos y de años para que por fin la cueva tuviera ese reconocimiento y esa valoración y sobre todo el poder digamos, recuperarla de todo, es decir, aquí estaba perdido entre plataneras. Desde el año 1934 habían diligencias en el ayuntamiento para la limpieza ya de la cueva. Pero claro, ya eso ya después se paró y ya no hay más nada, ni nada que se diga de limpieza ni de nada, hasta que empiezan pues Celso, Galdar, los estudiantes, los no estudiantes, la población, y hasta que él ya murió, pero por fin se pudo abrirlo. Gracias un poco a la conciencia de muchos galdenses que reivindicábamos ya la necesidad de empezar a trabajar por ese patrimonio. O sea, nosotros como galdenses, pero claro, después estaba, no cabe la menor duda, que estaba Celso, que fue realmente quien parió toda la cuestión de lo que hoy afortunadamente tenemos, ¿no? Ese gran yacimiento, ¿no? O sea, Celso y muchos, ¿no? Estos trabajos empiezan en el año 70, 1970, a raíz de una movilización muy importante que organiza Celso Martín de Guzmán cuando era estudiante de La Laguna y convence al rector de la Universidad de La Laguna, por aquel entonces, don Jesús Hernández Pereira, de la importancia de recuperar la Cueva Pintada, que por aquel entonces tenía problemas también muy serios de conservación. Entonces, bueno, se hace esta campaña, que es un movimiento muy activo, entonces toda esa información llega a Madrid, a la Dirección General de Bellas Artes, y don Martín Almagro, que fue profesor mío en la Complutense, entiende que hay que hacer alguna intervención. De aquella Celso se ha ido a América, cuando acaba la carrera estuvo unos años en América, en Argentina,
Entonces, no participa de manera directa en los trabajos, sino es evidente que el responsable hubiera sido él, porque más tenía la capacidad de titulación. Y entonces, bueno, pues mandan aquí, a través de José Miguel Alzora, que era el delegado provincial de Bellas Artes, además de director del Museo Canario, un equipo constituido fundamentalmente por José Naranjo, a pie de obra, y María Dolores Garralda, con la que yo tuve y tengo bastante relación. Había un señor que se tenía que ser historiador, algo en Custodios tenía, pasaba todos los días antes de las 8 y ya iba por aquí como un reloj. Yo por los pasos ya se lo conocía, yo todavía durmiendo, acostada, pero me despertaba. Pepito Naranjo, el señor tenía que tener sus estudios, en su época lo que había. Y ya cuando ya está todo el papel preparado para declararla monumento, ya entra el cabildo, creo, no estoy muy segura, y los técnicos del ayuntamiento. Es cuando empiezan a cerrarla y a limpiarla. ¿De qué manera? Pues creo que fue una manera inadecuada. Celso no estaba aquí. Celso en esos momentos estaba ya en los años 70 o 71, se fue a dar clase a Argentina, a la Universidad del Comahue, y todas las noticias que tenían eran pues lo que le mandaban de aquí. Mi madre le escribía muchas cartas, aparecía una nota en el periódico, se la mandaba, oía algo, se la mandaba, pero él no estaba. Estoy persuadido además que hicieron su trabajo con toda honestidad y lo mejor que supieron, pero es verdad que la intervención fue muy deficiente, incluso para los estándares arqueológicos de la época. En 1970, bueno, la metodología arqueológica estaba muy asentada y había muy buenos trabajos arqueológicos. Aquí yo creo que se pecó de una falta de previsión, de programación, porque bueno, se partía esta premisa que todo era un enorme relleno sedimentario aportado desde fuera, con el objeto de abancalar esta parcela. No digo que lo hicieran mal, al contrario, lo hicieron con la buena intención, pero quizás faltaba un asesoramiento para ver lo que teníamos, ¿no? Ellos estaban seguros que todo el relleno de los bancales era alóctono, como decimos en términos técnicos, venía de fuera y bueno, pues se podían permitir vaciarlo de una forma muy expedita, ¿no? Con muy poco control arqueológico. Tal es así que el grueso de las operaciones de vaciado, y en arqueología seguimos hablando de vaciado, cuando hay un vaciado con máquinas importante, pero en control, tiene lugar en un fin de semana prácticamente, ¿no? Se traen una pala excavadora, con su palista, al que también conocía además y con el que he hablado, y una serie de camiones, y bueno, un fin de semana van saliendo los camiones llenos de material arqueológico. Es que yo tenía el camión ahí, el camión mío propio. Estábamos estudiando y también sacando escombros. Cargamos este por ahí y este por la calle de arriba. Yo estuve trabajando con tractores, pero ya fuera de aquí. Ahí trabajé con el camión. La gente dice de una forma muy gráfica, quizá exagerando un poco, ¿no? Porque también, ¿no?, los recuerdos se van difuminando y se van mitificando, bueno, que los idolillos, las pintaderas, se caían del remolque de los camiones. No creo que llegara a eso, pero lo cierto es que la idea general que yo he ido pulsando es que, efectivamente, ¿no?, en esos camiones que se vaciaron, yo intenté además buscar el lugar donde estaban esos derrubios, ¿no?, esas terreras, para intentar ir a buscar allí los materiales, pero bueno, ya estaban cubiertas por otras aportaciones de tierra y fue imposible, ¿no? Entonces, en un fin de semana se vacía, y me acuerdo el palista me decía, hombre, me parecía que era un trabajo, pues eso, demasiado grosero, ¿no? Pero bueno, yo hacía lo que me decía, ¿no? Él incluso recuerda que una parte de los techos de algunas de las cuevas, de las que están hacia el lado occidental, a la izquierda, según entramos, pues las acabó de desmontar, aunque no tenían techo ya, no tenían techo, pero algunas de las viseras que quedaban las desmontó en el trabajo y de hecho se observan claramente las marcas en el suelo de los dientes de la pala excavadora. Y por ahí sí me acuerdo que a veces se metió un tractor y tiene una cueva más grande que la cueva pintada, pero bueno, no habían técnicas arqueológicas como hoy día. Porque sí que yo creo que he visto en perspectiva, sobre todo María Dolores Garralda, con quien tengo una buena relación, yo creo que ella, que es quien estuvo aquí, enviada por don Martín Almagro, sí que, visto el resultado final, yo creo que ella sí que es consciente que las cosas se podían haber hecho un poco mejor, ¿no? Que se podía haber trabajado de una forma más cuidadosa, más controlada, seguramente con más paciencia. La arqueología necesita de mucha paciencia. También es verdad que se contaba que si la historia de las plataneras, que se filtraban las aguas, que si una serie de cosas y demás, y había que tomar una solución. Pero era lo que decía, sí, los estudios,
La paciencia es la virtud más exacta que puede haber. Hasta incluso antes de empezar las obras de las excavaciones, a lo mejor habían restos de cerámica, porque ese tractor sin querer, la pala esa es la cuchara grande que revuelve el puchero y aparece el garbanzo por un lado y un pizquito de carne por otro, ¿no? Recuerdo en esa época fue cuando mi hermana intervino parando el tractor, que es lo que recuerda mucha gente de aquí de Galda, porque ella, ni corta de perezosa, se puso delante del tractor y el hombre enfadado porque ella estaba allí delante no la dejaba hacer lo que tenía que hacer. Y mi hermana dijo, no, usted no siga adelante porque va a estropear todo. Y entonces, y el hombre dice, ¿y quién es usted para impedírmelo a mí que yo haga mi trabajo? Dice, yo no soy nadie, pero usted pare, prométame que se para, que yo voy a buscar a una persona que tiene autoridad. Y le dio la razón a mi hermana y pararon la obra. Porque si no hubiesen acabado con la Cueva Pintada, eso desde luego. Por eso que yo creo que está bien que lo recuerden, porque ella dice, yo que soy una entrometida, mandé a parar el tractor, pero desde luego hoy en día vemos que tuvo una lucidez para darse cuenta de que eso no estaba bien. Porque yo, claro, te ponen un reportaje, han descubierto un yacimiento y ves cómo van allí con un cepillito, con un pincel incluso para barrerlo bien. Y aquí a meter un tractor fue una ignorancia que vamos. Gracias a Pepita Medina y unos cuantos que impidieron que el tractor siguiera con su pala devorando lo nuestro, ¿no? O sea que fue una movida impresionante, ¿no? Y en eso recuerdo yo siempre que esta Pepita Medina, que cuando vieron que un tractor se metió a limpiarla, cuando allí lo que había que hacer era excavar para sacar el material que había, se puso delante del tractor y no dejaba pasar a nadie. Ella con alguien más, que no recuerdo, pero gracias a ella dice, pero ustedes están locos porque no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Yo recuerdo de la venida de los príncipes a Galdar y por mi cuenta, pues no pedí permiso ni nada, y sé que arriba le llamaron la atención a algunos y dice, no, pero tiene tarjeta, si no, los fotógrafos de aquí podían venir libremente, que no interveníamos para nada en la cosa del desarrollo de la visita. Cuando vinieron los príncipes de España, aquello fue un acontecimiento para todo Galdar. Me acuerdo de allí el recibimiento del frontis de la iglesia, cuando entraron dentro y cuando fueron a la Cueva Pintada, porque aquello era todo el mundo detrás. Los príncipes delante y todo el pueblo detrás. Y me acuerdo, estaba, y mi hermana en aquella época teníamos un tomavista de eso, ¿cómo se llama? De esos sencillitos, ¿no? Y lo llevó. Pero se puso tan nerviosa que le salió todo movida, porque lo sacó a los príncipes cuando estaban visitando la cueva. 2 y 3 de marzo vinieron Juan Carlos y Sofía siendo príncipes de España, que fue una visita un poco oficial que hicieron, ¿no? Y de hecho se llevó abajo la Cueva Pintada y todas las historias. Y hice por mi cuenta unas cuantas fotografías en la puerta de la iglesia, ahí fue donde empecé, en la fachada, donde estaba la tarima, donde donde subieron los príncipes y las autoridades y los que los presentaron y demás. Y luego de ahí salimos que iban abajo a la Cueva Pintada, y allá que fue Clemente también a la Cueva Pintada. Sí, está invitado, pero fui y hice 2 o 3 fotos allí a los príncipes. Ese es el recuerdo principal que tengo de los príncipes. Y más o menos la cara de ellos porque los recuerdo más que nada por la foto. Fue un acontecimiento ver los príncipes en Galdar. Se le hizo ver que no venía a un rincón de las Canarias. Venía nada más ni nada menos que a la casa madre de la monarquía de origen, como es la querida ciudad de los Buenos Temes.
Hombre, venir los príncipes a Galdar, eso fue un acontecimiento extraordinario. Yo me acuerdo que visitó la iglesia, visitó abajo la cueva pintada, allí se le hicieron varios regalos, la gente allí subían los muros aquellos, los chiquillos de la escuela aquel día en los colegios, no se dieron clases, fueron los chiquillos a ver a los príncipes. Y cuando salieron, los cebolleros, Colayo les regaló un disco de los cebolleros y le regalaron un timple también canario a la princesa. Y en fin, aquello fue un acontecimiento muy grande en Galdar. Entonces los príncipes pues es una cosa importante porque a España no había nunca llegado de España a la península, a Galdar, alguien tan importante. No habían llegado reyes, ni nada. Aunque sí, Galdar había sido un reino. Y da casualidad que yo en ese momento era el director del grupo y decide pues la directiva, el ayuntamiento, el alcalde, que qué se le iba a regalar, pues algo del grupo. Bueno, pues dijimos pues un timple y un disco de los cebolleros, un disco de lo que se había grabado. Entonces yo soltero, con mi ropa de cebollero, abajo pues llegó la gente, me metí dentro porque estaba aquello cerrado, el alcalde, el gobernador civil, que en aquel momento había gobernador civil, autoridades, gente, un montón de gente, Juan Manuel Suárez, que en aquel momento era el que llevaba ya casi el control del grupo. Me dice, toma, el disco y el timple. Bueno, empiezan los aplausos, las palabras de uno, de otro. Y me toca a mí salir y le entrego el timple, lo coge la princesa, lo mira y le voy a dar el disco. Cuando le doy el disco, se coloca un fotógrafo al frente para sacar la foto. Entonces yo vi que el disco tenía la portada de muchos colores y le di la vuelta al disco y se lo puse de tal forma que se vieran los cebolleros. Yo tuve la fortuna de nacer al lado, o sea, en la calle Audiencia, ¿no? Entonces, claro, prácticamente desde Monaguillo, que empezábamos en el año 62, 63 de Monaguillo, y ya cuando ya ibas creciendo un poquito y ya empezaban a venir todos los turistas a visitar Galdar. Pues claro, yo como vivía al lado y sabía los entresijos de la cueva pintada, pues bueno, yo gozaba con llevarlos a la cueva, ¿no? Y de hecho terminábamos a la visita un poco bajo la ignorancia de cronista o de guía turístico, ¿no? Pero bueno, lo importante es que fueran viendo todo lo que nosotros teníamos. De hecho, ¿cuántos no desfilaron por la calle Audiencia y entraron por la casa de Cecilita? Para bajar a la... Porque claro, lo que veíamos allí de la cueva pintada era nada más que la cámara, donde prácticamente está la famosa foto esa que ya ustedes han visto mía, ¿no? Entonces, claro, los turistas se ilusionaban y sobre todo lo que le llamaba la atención era no solo la forma de la cámara, sino incluso los agujeros que estaban en el suelo. A mí lo que me hizo mucha gracia es que yo recordando, digo, estamos hablando de los años 60, 70, que no hablan del turista, sino del viajero que venía a Galdar a ver la cueva, que era el turista en sí, que ya sabían de ella, pero claro, no estaban en condiciones. Sí, venían ahí a visitar, venían muchos ahí a visitar la cueva pintada, ya estaba la cueva pintada, ya reformada hace 50 años, ¿no? Fueron unos turistas alemanes, creo que fue a final del 68, principio del 69. Fuimos, le explicamos lo del tema de la iglesia, toda la cuestión de las imágenes de Luján y demás, y claro, lógico, a la cueva pintada. Entonces, claro, desde la punta arriba, pues aquello ni tenía vallas siquiera para uno poder apoyarse. Pues yo me acuerdo que tenía una sandalia y cogí y cuando le iba a explicar que tuvieran cuidado, pues bueno, ellos tuvieron cuidado porque no se cayeron, el que se cayó fui yo, que me caí desde la punta arriba, fui dando vueltas hasta llegar hasta el... Bueno, incluso me acuerdo perfectamente que, bueno, me hice todo un Cristo, ¿no? Pero bueno, fue fabuloso porque después incluso ellos me sacaron la foto, después al cabo del tiempo me las mandaron allí a mi domicilio en la calle Audiencia y vamos, y es un recuerdo impresionante, ¿no? Y todo por llevar a los turistas a la cueva pintada. Veíamos nosotros los extranjeros cuando entraba e incluso llegaron a tomar leche con gofio y a comer plátanos también, ¿sí?
Estaba allí Marco Palencia, tenía una cabrita, y ordeñaba la cabra, y cuando estaba ordeñando la cabra, llegaban algunos y los invitaba y comían leche con gofio, sí. O sea, que comían leche, gofio y plátano, se ahorraban una comida. Muchas veces los coches los dejaban abajo en el barranco y subían caminando los turistas. Es que no había espacio donde dejar los coches, ni la guagua. Había frente a la cueva, en la misma orilla, allí, yo de ver hasta 4 y 5 guaguas allí arrimadas en la orilla. Se habló en su momento de que se iba a hacer incluso un túnel subterráneo desde la cueva abajo al barranco, a la Huerta del Rey, para que la guagua, los turistas que llegaban venir a Galda, cruzaran ese espacio, ese túnel, y llegaran a la Cueva Pintada. Yo veía turistas, pero no como ahora, tantos no, pero sí venían turistas. Pero no se metían por aquí, iban por la calle de allá, como para meterse por atrás. Miraba las fincas, le gustaba que le dieran un plátano, sí, los chiquillos a lo mejor. Y claro, nosotros no estamos acostumbrados a ver turismo. No es que viniera mucho, pero sí venían también. Una vez de que se declaró bien de interés cultural, pues probablemente la cueva entra, la Cueva Pintada entonces, ¿no? Porque entonces sí que es verdad que estaba circunscrito a un espacio muy concreto, ¿no? Que se había expropiado en aquellos años, ¿no? Para hacer el primer cierre y la primera apertura de la cueva, ¿no? Entonces ese espacio sí que es verdad que no tiene mucho que ver con el actual, pero digamos que ahí es cuando ya cambia el yacimiento y pasa de ser pues, un lugar en el que los vecinos o los curiosos entraban a convertirse en un espacio, ¿no? Que digamos tiene ya una entidad mucho mayor. Primero ya tiene una protección reconocida por el BIC, ¿no? que eso le da una importancia relevante, ¿no? Y luego a partir de ahí pues, bueno, va a suponer que se va a conocer un poquito más. En este momento de aniversario de oro me hace pensar en las relaciones primeras que tuve yo con la Cueva Pintada. Y la verdad que en su momento yo fui jefa del servicio de contratación y a finales de los 90 y principios del 2000 tramitábamos muchísimos expedientes de contratación para lo que sería después la apertura, que ahí fue donde conocí a Iñaki y a Carmen Gloria. Y claro, en aquel momento no me imaginaba yo que después, unos años más tarde, iba a ser la jefa del servicio de museo y formar parte también de este equipo de Cueva Pintada. A veces es complicado ver cómo podemos celebrar, ¿no? Un aniversario y sobre todo cuando es una cifra redonda que nos interpela especialmente, ¿no? Y eso ocurre con el aniversario de la declaración de monumento histórico-artístico, es decir, de BIC, para la Cueva Pintada de Galdar. Y entre todas las posibilidades, que hay muchas, vinculadas con el conocimiento experto, con un concierto, con componer una música especial para celebrarlo, pues empezamos a trabajar desde el equipo de Cueva Pintada en la idea de rescatar las memorias de las personas que viven en torno a esta Cueva Pintada y que tienen recuerdos y vivencias que forman parte de su vida y que a veces no son conscientes de que están ahí y hay que un poco tirar del hilo para desencadenar los recuerdos. Está claro que uno de los elementos esenciales de un museo de arqueología es pues, recuperar el patrimonio, ¿no? Tanto el patrimonio arqueológico como en este caso el patrimonio del entorno, ¿no? De la realidad, digamos en este caso patrimonial del propio museo, ¿no? Y cómo el entorno, los vecinos, o los vecinos próximos o los vecinos de Galdar, ¿no? Que lo han ido conociendo estos años, cómo pueden implicarse en un proyecto tan grande, ¿no? que sobrepasa con mucho los límites de Galdar, ¿no? Por eso también para los museos es importante que sea la sociedad la que le dé sentido y la que le dé también una función importante añadida al porqué
de la necesidad de contar con los museos, de puertas abiertas hacia afuera, y que sea la sociedad la que le dé, por tanto, ese sentido, esa ilusionante labor de contar en el futuro con los testimonios más comunes, ¿no?, de todos los que formamos parte de esta sociedad, sociedad que está alrededor de los museos, alrededor de tantas y tantas historias que han formado parte de esos espacios culturales en los que se encuentran insertos los museos locales, ¿no?, de esas vidas y de esas trayectorias locales que están ahí en el día a día. Realizar este trabajo es fundamental. Como decía antes, se hizo camino, se hace y se seguirá haciendo, y en todos esos procesos intervienen muchas personas, y todas esas personas han contribuido y contribuyen a crear todo lo que se está haciendo y a seguir en todo este compromiso. Por lo tanto, el que se dé voz, el que se apueste por esa memoria y se apueste por un presente y por un futuro, que es lo que tiene que estar relacionado con la sostenibilidad, es fundamental. Yo creo que ahí está uno de los elementos esenciales para la propia difusión, ¿no?, y el conocimiento, es decir, los primeros que han hecho la difusión, más que los medios de comunicación, mucho más que los medios de comunicación, mucho más que los periódicos o entrevistas que hayan podido hacer a los especialistas. Yo creo que está la propia difusión que han hecho los vecinos y los que viven en Galdar, promocionando, ¿no?, hablando de este museo como un lugar, ¿no?, que se puede visitar, trayendo a sus amigos, trayendo a sus familiares, ¿no? Luego está esa otra parte que entra más en conexión con la sociedad, con la comunidad local, ¿no?, pues con todas esas personas que también han formado parte de ese testimonio, ¿no?, desde lo local, con esa implicación de todas las personas que de una forma o de otra también han heredado de Cueva Pintada pues ese buen hacer de lo que supuso Cueva Pintada desde hace 50 años hasta hoy, esa trayectoria que ha marcado el devenir de Cueva Pintada y que ha supuesto también para este espacio histórico-artístico y patrimonial esa referencia en el mundo, ¿no? Y la comunidad, yo creo que tiene que ir cada vez, ¿no?, reivindicando, por un lado, y también desde el museo otorgando ese protagonismo, porque sin duda, ¿qué sería de este museo si nadie recordara cuando llegaron las primeras personas a excavar, o cuando la pala excavadora por poco destruye, ¿no?, este espacio, o si en la planificación urbana se hubiera construido, ¿no?, esa calle que atravesaba el yacimiento, o si no se hubieran tenido un pasado vinculado al mundo de las plataneras que permitió construir todos esos bancales también y mantenerlos y no destruirlos para cultivar plataneras. Es decir, que la vida, ¿no?, de Galdar y la vida de la Cueva Pintada y la vida de las personas que han estado ahí desde que vinieron los primeros pobladores hasta el presente forman parte de esta historia, y eso es lo que hay que reivindicar. Yo creo que sirva este documental también como homenaje a todas esas personas, también las gracias por contribuir por la causa, ¿no?, contribuir a que Cueva Pintada en estos 50 años haya sido lo que es hoy en día. Vaya por delante este homenaje también para ellos y para ellas.